bienvenidos, bienvenidas. Es un gusto volver a estar acá con ustedes. Les felicito porque han sido muy partícipes en la clase anterior y espero que así lo seamos, ¿verdad? Comentemos la reflexión, participemos de la clase, no solo estemos como escuchan, sino que también podemos aportar. Recordemos siempre las etiquetas de la clase. Iniciar, ¿verdad?, con pie derecho, con respeto los comentarios que usted coloque y comentarios que sean acordes a la clase, que eso es muy importante. Vamos a comenzar hablando sobre un tema muy bonito, ¿verdad?, un tema muy religioso, que es el espíritu. La frase dice: decía mi mamá, hay cosas que no se compran en la botica de la esquina. Hay que hacer la enorme y costosa diligencia de adquirirlas con el espíritu, y eso cuesta. Atahualpa Yupanqui. Qué bonita esta frase. Cuando yo la vi, pues me impactó, porque el espíritu es aquello que nosotros tenemos como una fortaleza interna. Es un espíritu que muchas veces nos da fuerza cuando nosotros quizás ni lo entendemos de dónde sale. Y este espíritu, pues hay que adquirirla, ¿verdad? Todo lo que nosotros queremos hay que adquirirlo con fortaleza, con inteligencia también, porque es parte de nosotros saber buscar, saber qué buscar y para qué nos va a servir. El espíritu es algo abstracto, ¿verdad? No lo podemos tocar con nuestras manos, no lo podemos ver. Se considera una parte inmaterial que junto con el cuerpo o parte material constituye el ser humano. Se le atribuye la capacidad de sentir y pensar, ¿verdad? Esto es en cuanto a una definición de sentido crítico. Y tenemos otra que es considerada parte de la emotividad y de la intelectividad. ¿Qué significa esto? Pues está dentro de la perspectiva emocional que nosotros tengamos. El espíritu es definido, ¿verdad?, como algo racional que está en nuestro pensamiento, en nuestras ideas, en nuestro interior. Entonces, por eso, chicos, les invito a que todo aquello que nosotros hagamos, lo hagamos de buena manera y lo hagamos con espíritu, ¿verdad?, con una fortaleza sobrenatural que muchas veces el aspecto religioso es el que nos lo da, esa paz, esa tranquilidad que como seres humanos necesitamos. Nosotros tenemos ese componente, ¿verdad?, filosófico, psicológico, artístico, de conocimiento humano, que nosotros lo vamos viendo a través de la parte espiritual que está en nuestro sentir día con día y que muchas veces no nos damos cuenta. Y como dice ahí la frase, ¿verdad?, que hay cosas que no se compran en la esquina, en la tienda de la esquina, sino que hay que ganarlas, hay que fortalecernos de espíritu, en cuerpo, en alma. Hay que tener en cuenta, ¿verdad?, que nuestro espíritu humano es la clave para que nosotros experimentemos nuevas cosas, que todas esas cosas sean positivas. Y los que somos creyentes, pues creemos, ¿verdad?, en el Espíritu Santo, que es quien está presente también cuando hay fe, que le pedimos, que lo necesitamos mucho. En este día, pues, los invito a eso, ¿verdad?, a buscar las cosas a través de nuestro espíritu. Es difícil, pero lo podemos lograr con fe, con empatía, pensando siempre en los demás, en ayudar a los demás. Vamos a hablar sobre la literatura en la Edad Media, ¿verdad? La agenda de nuestro día, de esta hora clase, vamos a comentar la reflexión que ya se tocó en el contenido anterior, el indicador de logro, vamos a desarrollar el tema. Dentro del desarrollo del tema les voy a presentar un video que espero que lo vean y nos va a contextualizar con respecto a la sociedad de la época.
vamos a hacer una actividad de lectura de texto y ya la consolidación, ¿verdad? Ya en el apartado final también de preguntas y respuestas. La reflexión, como ya la teníamos anteriormente, decía mi mamá: hay cosas que no se compran en la botica de la esquina. Hay que hacer la enorme y costosa diligencia de adquirirlas con el espíritu. Y eso cuesta. ¿Ah? Entonces se las vuelvo a repetir para que nos quede un poco más reforzado, que todo aquello que hagamos, pues que lo hagamos con ese amor, con ese espíritu que nos caracteriza a cada uno de nosotros. El indicador de logro, chicos, para esta hora clase es que usted pueda consolidar todos aquellos conocimientos que usted adquirió anteriormente en los niveles anteriores de estudio sobre la época de la Edad Media, ¿verdad? Y las anteriores a esta. Que usted también pueda reconocer el contexto de la historia de la época medieval, cómo es que estaba estructurada y cómo es que se dio la literatura también en esta época. Vamos a comenzar, ¿verdad?, con la Edad Media en España. Para ello los invito a recordar algunos acontecimientos que han sido parte de nuestra vivencia en la materia y que nos va a ayudar también a reforzar el conocimiento. Esto que vimos en el periodo número 1 nos va a ayudar bastante en el presente. Bien, acá les presento sobre la época prerromana. Usted recordará que en el primer periodo empezamos hablando de la época prerromana, que era aquella que estaba antes de la romanización. Se le conoció como la Edad Antigua en España. Decíamos que desde hace unos 3000 años, ¿verdad?, hasta el siglo V después de Cristo, es que se dieron estos acontecimientos. Durante esta época vamos a ver nosotros que en la época prerromana existían diversos pueblos, entre ellos los celtas, que estaban en la meseta y en la costa atlántica, los íberos, que estaban en la costa mediterránea, los tartesos estaban en el valle del Guadalquivir, y vamos a ver nosotros que fueron muy importantes, que fueron pueblos que existían antes de la romanización. Luego, ya dentro de la Edad Antigua, vamos a ver nosotros otros pueblos, como los fenicios, los griegos, los cartaginenses, hasta que llegaron los soldados romanos a la península ibérica en el año 219 a.C. a dar lo que se fue el proceso de romanización, ¿ah?, que fue la implementación de cultura, lengua del pueblo romano y por ende la lengua que ellos llevaban también en su momento, que fue el latín vulgar, porque fue la modalidad hablada por los soldados romanos. En ese momento que se da ya la romanización, que es la llegada de los romanos, vamos viendo que la situación, ¿verdad?, social se dio porque se divide Hispania ya en provincias. Más adelante, en el año 476, veíamos nosotros que se da la caída del Imperio Romano. ¿Cuándo sucede esto? Pues ya en el siglo V, ¿verdad?, después de Cristo. Ha pasado una gran cierta época que dio fin al poderío romano. Pero recordemos también que en la época romana se inicia la separación entre el latín culto y el latín vulgar, que es lo que nosotros vamos a ver plasmado ya en la literatura de mediados de la época a fines de la época. El latín culto era aquel que solo se enseñaba en las escuelas y el que todos pretendían escribir, pero durante esta época hay que estar claros que no todos tenían derecho a la educación como lo tenemos nosotros hoy en día, ¿verdad? Que el no ir a la escuela ya se podría decir que no puede ser posible, porque tenemos derecho a la educación. Hay educación
que tiene que traspasar frontera, ¿verdad? Entonces en este momento de la época romana no era así. Tenían derecho solamente, ¿verdad?, las personas que eran de la nobleza, de la realeza. Los clérigos se formaban muy bien. El latín vulgar, por otro lado, era el que se hablaba por medio de la gente del pueblo. La clase popular era hablado cuando llegan los soldados romanos a conquistar. Por eso es que se da la romanización con la implementación también de su lengua. En la época romana, nosotros tenemos que durante el siglo III, Roma conquista la península ibérica, que es lo que ya les mencionaba. Se impone el latín sobre las demás lenguas, un latín vulgar. Y la lengua vasca es la única que sobrevivió hasta este tiempo. Todavía se sigue hablando en el País Vasco, ¿verdad? Tenemos acá la imposición del latín vulgar. Como ya les decía, lo hablaban los soldados y comerciantes, y el culto solamente los letrados, o sea, las personas que habían podido tener ya un poco más de dominio en cuanto a su linaje y tenía, ¿verdad?, el derecho de poder en su momento ir a una escuela, ir a formarse, ir a las universidades. Después de ello, pues se da la caída del Imperio Romano en el siglo V, año 476. Roma, que tenía mucho poder, se rompe porque desaparece la unidad política y jurídica que tenía por casi un milenio. También vemos que se da la desaparición de la unidad lingüística porque el latín fue fragmentado, y al fragmentarse da origen a las lenguas romances, entre ellas la lengua que nosotros hablamos. Se forman, ¿verdad?, el castellano, el gallego, el catalán, que son de las lenguas habladas hoy en día en España. En esta muestra les presento cómo es que estaba dividida, ¿verdad?, la lengua. El latín culto por el Senado, por los filósofos, los escritores y los oradores, y el latín vulgar hablado por soldados, el pueblo, los conquistados, porque era la lengua que llegaban a imponer, y los campesinos. Y después ya de la caída del Imperio Romano vamos viendo que hay un cambio. La lengua de cultura, especialmente de la Iglesia Católica, ¿verdad?, se empieza ya a promover muchísimo. Y se dividió esta lengua, dando lugar a las lenguas románicas o romances dentro de la época. Bueno, antes de introducirnos al nuevo ya tema en sí con el contexto histórico y literatura medieval, les voy a presentar un pequeño video que es un bosquejo sobre lo mismo que estamos hablando hoy en día. Véanlo por favor y luego comentan en el chat de la clase su aporte, su opinión. ¿Qué piensa usted sobre ese video? ¿Qué fue lo que más le llamó la atención o un acontecimiento que usted no haya visto antes y que le pareció particular o peculiar, ¿verdad? Lo puede escribir en el chat que yo... La época medieval, también conocida como el medievo o como la vemos aquí, la Edad Media, es el periodo histórico comprendido aproximadamente entre los siglos V y XV. La sociedad estaba dividida en estamentos. En la base encontramos a los campesinos, libres o siervos, quienes suponían la inmensa mayoría de la población. En el escalafón intermedio se encuentran los militares y los nobles, laicos o eclesiásticos. No todos tenían la misma categoría, sino que el estatus dentro de estos dos grupos variaba. Acabamos en la cúspide con la realeza, es decir, el rey y su familia. La sociedad medieval fue durante siglos
una sociedad básicamente rural. En la Edad Media, el 90% de la población vivía en el campo, centro de toda actividad y vida diaria para los habitantes de aquella época. La casa, como en cualquier otro aspecto de la vida cotidiana medieval, dependía del nivel socioeconómico de sus habitantes. Las viviendas de los campesinos contaban con una sola estancia, que hacía al mismo tiempo de cocina, salón y habitación. En este habitáculo también se trabajaba, se almacenaba la cosecha y los útiles de arar. Si por el contrario eran artesanos, estos compartían su casa con el taller y en muchos de los casos incluso con la tienda, abierta a esta al público. Con el paso del tiempo, las casas se dividirían en varias dependencias, estableciendo en cada una de ellas una actividad concreta. En el otro espacio, el urbano, las casas se convierten en reflejo del poder de las personas, demostrado por medio de la fachada. Las casas más habituales en las ciudades se componen de 2 pisos y están construidas de piedra y madera. Los ricos, que desde el inicio de la civilización han existido y que ciertamente son quienes han dado forma a la civilización moderna, eran los opresores de las demás clases sociales. Vivían en castillos de piedra y su riqueza se medía por el espesor de los muros y la solidez de las fortificaciones exteriores. Los campesinos se hacían unas chozas de adobe que a menudo se incendiaban y había que reconstruir. Bastaba un solo descuido para dar lugar a una catástrofe. Al no haber alcantarillado ni sistema alguno de conducción de aguas, las calles de las ciudades, fortalezas o aldeas la mayor parte del año parecían un pequeño riachuelo. Por supuesto, el mal olor era parte de la cotidianidad. Esto favorecía la difusión de las epidemias y pestes, siendo más notorio en las grandes ciudades donde las ratas propagaban los agentes difusores de enfermedades. Tan grandes eran las epidemias como la peste negra en el siglo XIV que muchos hombres las consideraban testimonio del fin del mundo. El mobiliario o ajuar presente en los hogares era escaso. En las casas más humildes estaba compuesto por aquellos muebles imprescindibles como la mesa, las banquetas, un arca para guardar la comida o la cama, que llegara a convertirse en el elemento diferenciador. El material habitual para los colchones era la paja, aunque las clases acomodadas podían disfrutar de uno hecho de plumas que recubrían con sábanas o calientes mantas de pieles. El soporte de las camas podía ser bien un tablón de madera o varias sillas puestas en fila, este último el común en las zonas rurales donde la cama era compartida por toda la familia. En las casas donde el dormitorio estaba separado, era la estancia más privada, donde se guardaban los pocos objetos de valor que pudiesen tener. La cocina suponía el espacio más importante de cualquier hogar, principalmente por la presencia de la chimenea, que además de aportar calor, iluminaba la casa. Las casas con más recursos económicos contaban con todo tipo de cacharros, como recipientes de barro, de estaño, cobre o hierro, además de manteles y paños. El agua había que irla a buscar al pozo o a la fuente. La luz era proporcionada por las velas y alguna que otras antorchas resinosas que despedían tanto humo como luz. Cuando se hacían grandes banquetes, los perros y los mendigos se disputaban bajo la mesa los trozos de carne y los huesos que los comensales cedían. Los alimentos básicos que se consumían eran el pan, vino y cerveza. El resto de alimentos que ingerían solían ser aquellos que se vendían en las ferias o mercados locales: carne, pescado, frutas y legumbres, siendo en el campo menos variada la alimentación que en la ciudad, donde podremos encontrar por ejemplo especias, producto solo consumido por la nobleza, debido a su precio elevado. La comida más importante del día en la Edad Media era la cena, cuando por ejemplo los privilegiados hacían mayor ostentación de sus bienes con grandes comilonas en las que, como indica un estudio reciente, podrían llegar a ingerir hasta 3000 calorías. El domingo era el día más importante de la semana, era cuando toda la familia o el grupo iba a misa, donde lucían sus mejores ropajes y cocinaban sus más destacadas comidas. Después del acto religioso, era común que los vecinos acudiesen a las tabernas, donde se servía vino y comida, mientras se divertían.
único día de la semana al margen de otras muchas festividades religiosas y de otras índoles, en el que estaban permitidas las horas de ocio que ocupaban de diversas formas, jugando a los naipes o dados, y los niños a la pelota u otros objetos sencillos. Pero mayormente eran las plazas el mayor centro de atención, siendo la poesía el mayor divertimiento del pueblo. Aquel que no encontraba un modo mejor de pasar el tiempo tenía oportunidad de asistir, si era el caso, a la ejecución de las penas a los condenados, que se consumaban en una plaza pública. En ese lugar podía contemplar a los malhechores encerrados en una jaula y expuestos en ella o en la picota al escarnio público, y a otros sometidos a la fustigación, y podía también presenciar una decapitación. La familia era la primera unidad de producción para los campesinos medievales. Cada miembro de la familia tenía una función en ella, existiendo así una división del trabajo según el sexo, la edad o el estatus de la persona. Mientras que los hombres y jóvenes trabajaban las tierras, las mujeres eran las encargadas del ganado, del huerto, del vestido y de la preparación y conservación de los alimentos y las bebidas, como podía ser el vino, los cereales para el invierno o la mantequilla. Importantísima era su función, dado el carácter de subsistencia que tenía la economía. En la Edad Media, un altísimo porcentaje de la población era analfabeta. Las personas que sabían leer y escribir eran los clérigos, es decir, los hombres sabios, letrados, con estudios escolásticos, aunque no fuesen religiosos. La educación en la Edad Media se impartía inicialmente en las escuelas de los monasterios y se centraba exclusivamente en aquellos que iban a formar parte del clero. Lógicamente, los conocimientos que recibían estaban muy vinculados con la iglesia. Aprendían nociones de liturgia, oraciones y la Biblia. Era una enseñanza fundamentalmente memorística. Los alumnos repetían lo que tenían que aprender hasta que lo memorizaban. Muchos de ellos no sabían ni leer ni escribir. Aún así, aprendían de memoria los conceptos básicos y con ello era suficiente. Los futuros sacerdotes sí debían aprender a escribir y leer en latín, que como sabemos era la lengua de cultura y de la liturgia católica. Hasta la llegada de Carlomagno, que creó nuevas escuelas abiertas a todo el mundo, no solo a los religiosos. Había dos tipos de escuelas, los primeros estudios y los estudios superiores. La inseguridad en la Edad Media era alta, debido a las guerras entre señores feudales y reyes por territorio, dado que la posesión de la tierra era un factor clave para el crecimiento económico. Esto hacía que la sociedad viviera siempre con incertidumbre y miedo. Todo esto trajo consigo una crisis social, económica y cultural, dando las raíces de la Edad Moderna en medio de la disolución del mundo medieval a finales del siglo XIV. Muy bien, en el video se nos presenta claramente, ¿verdad?, cómo estaba vista la sociedad de la época, que es muy estricta en cuanto a su reglamento. Muy bien, en el video se nos presenta claramente, ¿verdad?, cómo estaba vista la sociedad de la época, que es muy estricta en cuanto a sus reglamentos, a su forma de comportarse, a su forma de vivir, que a veces nosotros la vamos asociando con nuestra época, que podría tener, ¿verdad?, esa época similar a la nuestra o diferente a la nuestra. Hoy en día pues estamos viviendo una pandemia, algo que no se había visto por mucho tiempo, pero que nosotros durante el presente año sí la podemos vivir. Hemos estado, ¿verdad?, en una situación difícil, una situación que no nos esperábamos y que podríamos comparar con algunos acontecimientos que sucedieron en la Edad Media. Por eso se dice que la Edad Media también se le conoció como el Valle de Lágrimas, porque habían pestes, ¿verdad? Había sufrimiento, había guerra,
que marcaron a la población. Entonces la literatura de esta época nos va a contar eso, las grandes hazañas de los héroes, las grandes revueltas que existían. Nos va a hablar sobre el dolor y el sufrimiento, sobre el apego también religioso. Entonces, como nos vimos ya en el video, vamos a continuar hablando de la Edad Media. Recordemos que esta duró un aproximado de 1000 años, desde que cayó el Imperio Romano en el siglo V hasta el descubrimiento de América en 1492. Pero en este mismo año, como ya vamos a ver, también se dieron otros acontecimientos, ¿verdad? Durante este periodo en la península existían 5 reinos cristianos: el reino de León, de Castilla, de Navarra, Aragón y Portugal. Los musulmanes que venían del norte de África, vamos viendo que llegan en el año 711, se quedan en territorio hispano en la zona norte. Y en ese mismo año, pues nosotros podemos evidenciar que se da la conquista de Granada por los reyes católicos. En este tiempo, pues también otro acontecimiento del año es que los judíos fueron expulsados de la península. Por tanto, durante la Edad Media, en la convivencia de culturas nosotros vemos, ¿verdad?, que está la cristiana, que es la cabecera, está la musulmana y está la hebrea, que es la de los judíos. Y todo esto, esta unión de estas 3 culturas, vamos identificando que una sobre la otra influenció, para que así dentro de los textos literarios pues se viera el apoyo, ¿verdad?, de estos grupos. Y esto fomentó el enriquecimiento del patrimonio cultural de todos los reinos cristianos. Durante esta época vamos a ver la sociedad y la literatura en la Edad Media, que se dio en la península ibérica. Tenemos que estaba dividida en 3 grupos, o como se le conoció también, estamentos sociales, que lo pudimos evidenciar en el video. Ahí nos está hablando, ¿verdad?, de la realeza, que es ya a la cabeza, pero según el sistema feudal, la sociedad en la Edad Media estaba dividida en nobleza y clero, que son los pueblos privilegiados, mientras que ya el pueblo ya es de los no privilegiados, que era aquel grupo que no tenía privilegios y que solamente estaba trabajando, labrando para poder mantener a la nobleza y a la iglesia. Más adelante este pueblo se divide, ya que los burgueses, que eran personas que tenían una acomodada vida económica, pues se consideraban libres y sentían que ellos no dependían de los demás privilegiados. Es por ello que surge esta nueva clase social que se llama burguesía, que vivía en las ciudades y estaba compuesta pues por comerciantes, soldados, artesanos, que estaban apreciándose todo lo que tenían según su distinción en la riqueza. Los soldados pues pertenecían a la nobleza, ¿verdad?, porque eran los que luchaban también durante esto, y ellos lo que buscaban era la obtención principalmente de la honra. En las ciudades se difunde una literatura que tenía que ver con lo amoroso y hacer reflexionar a las personas sobre lo que se estaba viviendo. Había un último grupo que ya quedó como el campesinado, que era quienes ya de por sí se quedaron a trabajar la tierra y estaban sujetos a las duras condiciones de vida que le habían impuesto los demás estamentos, y por ello el campesinado pues se consideraba un grupo muy pobre. Dentro de la literatura vamos a encontrar nosotros que la nobleza iba a exaltar las hazañas de los grandes caballeros, de los héroes, de los círculos cortesanos, ¿verdad? Y el poeta de la nobleza se llamaba trovador.
En el clero vamos a ver que es una literatura eminentemente religiosa. El poeta del clero es el clérigo. Y en el pueblo tenemos nosotros literatura de transmisión básicamente oral, y es acá donde aparecen los juglares. Aunque los juglares se encuentran dentro del pueblo, pero ellos también iban a los castillos, a los conventos, a contar las grandes hazañas guerreras que ellos habían ido a observar, y regresaban con relatos, ¿verdad?, a través de cantos e instrumentos musicales. Vamos a leer a continuación un texto que a usted le parece tal vez ya muy familiar, porque lo hemos leído con anterioridad. Dice: abren las puertas, de fuera salto daban, por ver sus labores y todas sus heredades. Todos son exhibidos, las puertas texadas han abiertas, con pocas de gentes que Castejón fijaron. La gente de afuera todos derramadas. El campeador salió de la celada. Acá, ¿verdad?, donde dice el campeador, ¿a qué le recuerda? Pues este texto nos está hablando del gran Miocid, ¿verdad?, el campeador. El tipo de lenguaje que usted observa en este texto no es un castellano moderno, sino que es un castellano medieval, porque acá todavía no se había dado una reproducción de la lengua, no se había dado una evolución, mejor dicho, de la lengua. Entonces tenemos ahí nosotros que nos está hablando del Cid campeador en este texto. Recordemos que el gran Miocid, Rodrigo Díaz de Vivar, fue un gran representante de la literatura de la época, y que es desterrado por el rey por haber sido acusado, pero él se va a recuperar su honra, porque era uno de los valores que los personajes de la época nos demuestran, que en la sociedad ellos no se quedaban así solamente como, bueno, me acusaron de ladrón, me voy, no, sino que ellos estaban destinados a recuperar su honra, a exaltarse, ¿verdad?, de todo lo que hacían, pero siempre con un bienestar que era muy presente. Luego acá tenemos otra muestra. Les quiero hacer esto como una introducción a la literatura que nosotros vamos a estar leyendo, ¿verdad? Gonzalo de Berceo, él escribe una obra que se llama Milagros de Nuestra Señora. Esta es una muestra de un tema religioso, por eso se llama El clérigo y la flor. Milagros de Nuestra Señora está compuesta por 25 historias donde la Virgen María es fiel, ¿verdad?, a quien le es devoto y le saca de apuros cuando lo necesita. En El clérigo y la flor nosotros vemos primero en este texto escrito en lengua antigua, ¿verdad? Castellano no era moderno todavía en este texto, aunque hoy en día podemos encontrar textos de la época ya traducidos al castellano moderno. Dice: leemos de un clérigo los vicios seglares, porque era loco y amaba a la gloriosa. La gloriosa es la Virgen María. Como quiera que era, estaba mal acostumbrado en saludarla siempre. Él iba a la iglesia y todo lo que le decía él hacía, ¿verdad? Es como que era bien mandado. Y vemos que el clérigo no sabía decir qué es lo que estaba pasando. Busca a la gloriosa y él pues la adora, la ama y la encuentra, ¿verdad?, como una de sus mejores historias sobre su devoción a la Virgen María. Esta muestra es de literatura eminentemente religiosa. Y tenemos también otra muestra que nos la presenta a través de los trovadores. Los trovadores fueron músicos y poetas de la Edad Media. Ellos estaban catalogados dentro del esquema de la literatura, ¿verdad?, asociada con la sociedad medieval, con la nobleza.
Los trovadores se dice que ellos mismos componían sus obras y las interpretaban acompañados siempre de un instrumento musical, como podemos ver en la imagen. En esto, los juglares, pues, hacían también sus interpretaciones en las cortes. Pero a diferencia, ¿verdad?, del trovador y del juglar, considero que el trovador estaba desde escritorio, mientras que el juglar iba a presenciar lo que estaba pasando y regresaba a contar, a relatar. En Europa, en el sur de Francia, entre los siglos XII y XIV, nosotros podemos encontrar estas interpretaciones. La poesía trovadoresca se compuso principalmente en occitano y los juglares tenían una situación más humilde respecto a los trovadores. Aquí vemos otra diferencia entre un trovador y un juglar. La situación económica también, su relación, que dice que tenían una situación más humilde. El trovador andaba bien vestido, con buenos instrumentos, los mejores de la época, y el juglar no, ¿verdad? Era una clase social ya más del pueblo. Esto es en cuanto a la literatura. Vimos ya un texto tomado de la literatura juglaresca, como es el Cantar del Mío Cid, un texto retomado de la literatura religiosa de la época, que es Milagros de Nuestra Señora de Gonzalo de Berceo, y el ejemplo de los trovadores, como literatura de la nobleza. Esto es en cuanto a la literatura y cómo ésta se viene desarrollando en cada una de sus partes. Tenemos acá también, dentro de la literatura de la Edad Media, las primeras manifestaciones literarias. Estas son conocidas como las jarchas. Desde una época muy temprana en la península ibérica existió la poesía cantada de transmisión oral. Así es como comenzó la literatura. Allá por el siglo X empiezan a aparecer ya textos como las jarchas. ¿De qué trataban las jarchas? Pues de tema de amor. Eran pequeñas muestras literarias puestas en boca de mujer, o sea que era una mujer la que las hablaba, la que las relataba. Y el tema principal de las jarchas era el amor. Las jarchas pues eran breves canciones que expresaban este tema de amor. Constaban de 3 o 4 versos en lengua mozárabe, que era la modalidad hablada por los musulmanes, ¿verdad?, en esa época, mezclada con palabras árabes, y las más antiguas, como ya les decía, datan del siglo X. Estas son las jarchas. A continuación tienen acá presente una muestra de jarcha, que en su separata en la página 166 también la pueden encontrar. En esta separata, si usted se fija, ¿verdad?, aparece ya en la lengua mozárabe anterior, y ya traducida al castellano el texto nos dice que es una mujer quien expresa lo siguiente: mi corazón se va de mí. Oh Dios, ¿acaso volverá a mí? Tan fuerte mi dolor por el amado, enfermo está. ¿Cuándo sanará? Es esa exaltación, ¿verdad?, que se tiene sobre el ser querido, que una chica lo expresa, preocupante sobre el futuro de su amado, pues está enfermo y ella anhela, ¿verdad?, verle de nuevo. Esta es con respecto a las primeras manifestaciones literarias. Las jarchas fueron añadidas al final de unos poemas que eran más largos, y estos poemas estaban escritos en árabe y en hebreo, o sea que al final se colocaban las jarchas. Dentro de las jarchas vamos a ver nosotros también que empiezan a recoger aquellas canciones que, además del amor, trataban de temas que estaban presentes en la vida de todos los pueblos, y es por ello cuando
empezamos a ver ya otro tipo de literatura. Desde el siglo XV se empezaron a recoger más canciones, ¿verdad? Las jarchas empiezan en el siglo X, en el siglo XI se siguen recogiendo y es a través del siglo ya XV cuando nosotros vamos a ver que cambia, ¿verdad? Cambia con respecto a la literatura. ¿Por qué? Pues porque ya no trataba sobre el amor simplemente, principalmente, sino que también sobre todo lo que estaba pasando en la vida de los pueblos, como las canciones de boda, las canciones sobre el trabajo, la recogida de la aceituna era muy peculiar. Las canciones de cuna, ¿verdad? O de nanas también como se le conoce. Las estrofas de esta época eran muy variadas. Entre ellas tenemos el ségel y el villancico. En la página 166 de su texto vamos a encontrar muestras literarias del ségel y del villancico. A continuación yo les voy a proponer a ustedes, si tienen a la mano su cuaderno, que lo tomen, ¿verdad? Y trabajemos esta comprensión lectora, que al final nos va a servir a nosotros para analizar los textos. Hoy vamos a analizar dos muestras literarias. La primera es un ségel, ¿verdad? Que el ségel, pues, es una composición poética que fue escrito tradicionalmente y está dentro de la poesía de la literatura árabe. En su forma más típica tenemos en su composición que hay estribillos, ¿verdad? De 2 versos. Luego, dentro de la forma podemos decir que siguen teniendo la rima seguida de 2 o 3 versos y un cuarto verso que rima con los sonidos anteriores. En el ségel, pues, que les presento a continuación, vamos a leerlo y dice: ¿por qué me besó Perico? ¿Por qué me besó el traidor? Dijo que en Francia se usaba y por eso me besaba, y también porque sanaba con el beso su dolor. ¿Por qué me besó Perico? ¿Por qué me besó el traidor? Luego, en la siguiente muestra literaria hay un villancico. Usted ha oído que los villancicos pues comúnmente los cantamos en Navidad, pero no significa que solo sea ese tema. Como vamos a ver a continuación, usted identificará el tema del que trata el texto. Y dice, ¿verdad? Si la noche hace oscura y tan corto es el camino, ¿cómo no venís, amigo? La medianoche es pasada y el que me pena no viene, mi ventura lo detiene, porque soy muy desdichada. Véome desamparada, gran pasión tengo conmigo. Y tenemos en este villancico, ¿verdad? Nosotros que hay una expresión sobre sentimientos, sobre pensamientos. Vamos a trabajar en la separata en la página 166. Si usted la tiene ahí a la mano, pues en su cuaderno solo va a ir colocando resolución, la número 1 o el literal A, le puede colocar ahí. El literal A dice: ¿de qué tema tratan ambos poemas? Usted tiene que identificar, ¿verdad? En el ségel y en el villancico, cada uno de los temas. Los temas se pueden delimitar en 2 o 3 palabras. Luego dice: ¿en boca de quién se ponen las palabras de amor? Recuerde, ya se los expliqué antes. El literal B dice: analiza las estrofas de ambos poemas. Distingue cada una de las partes de la estrofa, ¿verdad? Es como la métrica que ya hemos trabajado también. El literal C: ¿qué recurso poético de la entonación se emplean en ambas canciones? Y ahí les aparece un recuadro a usted de su separata que dice: ¿recuerda qué? Eso le va a servir, ¿verdad? Para poder identificar este recurso poético. También otro recurso poético de entonación que se da ahí cuando usted lee el texto. En el literal D dice: en el villancico observa
el par de palabras desdicha y desdichada. Luego localiza en el empleo de otro par semejante. Vamos a encontrarlo, a ver dónde estará. Y el último dice que en el villancico aparece también una antítesis. La antítesis también en el recuadro le dice que es, ¿verdad? Localice esa antítesis. Bueno, eso sería nuestro trabajo con respecto a la comprensión lectora. Espero que puedan trabajar estos dos pequeños poemas, muestras literarias de las primeras manifestaciones que se dieron de transmisión oral, de la literatura de la Edad Media, ¿verdad? En su cuaderno vaya anotando, vaya resolviendo ambos textos y usted puede enviarme su análisis al correo electrónico, un mensaje en Twitter o me lo mando también al WhatsApp, ¿verdad? Si así lo desea, para ver cómo estamos trabajando con respecto a la comprensión lectora, chicos. La siguiente clase vamos a hablar sobre los menesteres, ¿verdad? Que fueron trabajos, oficios de la escuela literaria de la Edad Media y el tipo de literatura que la hace diferente a una con la otra. Pasamos ya a la consolidación de conocimientos. En la consolidación les pido que recordemos que la Edad Media fue un periodo de tiempo que duró 1000 años, cuando inició con la caída del Imperio Romano y cuando terminó con el descubrimiento del Nuevo Mundo, que fue en 1492. A partir de ese tiempo hay una nueva época, que es el Renacimiento. En la literatura sobresalieron, ¿verdad?, los poetas de acuerdo a su clase social. El juglar se le consideraba el poeta del pueblo, el trovador el poeta de la nobleza y el clérigo el poeta de la iglesia. Recordemos esto y así vamos a ir viendo cada uno de estos ejemplos en la literatura, en las muestras literarias que nosotros vayamos leyendo. La literatura de la Edad Media se inició con una literatura eminentemente oral. Significa, ¿verdad?, que muchos textos de la época se fueron perdiendo. Textos como el Gran Mio Cid, que lo vamos a ver ya en la literatura del menester de juglaría, que se pierde, ¿verdad?, no está completo. Hay páginas que no se encontraron, no sabemos el autor del Mio Cid, quién lo escribió, pero Rodrigo Díaz de Vivar, o sea, fue un personaje real, que alguien se basó en él para escribir. Y más adelante, pues, un señor de nombre Pere Abad fue quien recopila este texto y lo publica, ¿verdad? Pero por eso es que se da este tipo de cuestiones, que no están completas las obras, porque inició con una literatura oral, solo se iba transmitiendo de generación en generación de forma hablada. Esto es con respecto a la consolidación, ¿verdad?, que no se nos olvide. También recuerde que si usted tiene dudas, preguntas sobre el tema o sobre actividades que vayamos a hacer, es el momento para hacerlas en el chat, en la sesión de preguntas y respuestas. Y si no nos alcanza el tiempo, pues usted está libre de escribirme a mi correo o al mensaje en Twitter o escribirme a mi WhatsApp, como usted desee, para poder consolidar y comentarle lo que usted me está preguntando, y así pues podemos profundizar, incluso discutir las obras literarias, ¿verdad?, que estamos trabajando. Con las obras les recuerdo visitar la página de la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, buscar ahí el Conde Lucanor, seleccionar el cuento según su número de lista y leer solo el cuento que a usted le corresponde para hacer su friso. Pero si usted desea leer toda la obra, pues excelente, ¿verdad? Es mayor el conocimiento que vamos adquiriendo. Un gusto, chicos, y les leo en las preguntas para poder resolverlas. Cuídense y muchas bendiciones.